El Senado estadounidense ha dado luz verde a Donald Trump para proseguir la guerra en Irán. Se trata de una victoria para el presidente de Estados Unidos, que aseguraba ayer que lo peor de los ataques contra el régimen de Teherán estaba apenas por venir. En la quinta jornada de la guerra se contabilizan ya más de 1.000 muertos en Irán. El Pentágono asegura tener suficiente munición para completar su campaña en ese país, que dice ahora el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth que podría durar hasta 8 semanas. Una guerra entonces que parece tomar aliento para prolongarse. La Casa Blanca, si bien ha descartado por lo pronto el envío de tropas terrestres, afirma que esa opción está sobre la mesa para Donald Trump. Yo soy Johan Ramírez y la guerra en Irán, el respaldo del Senado estadounidense y la legalidad de las acciones de Washington, puertas adentro, pero también de cara al derecho internacional, será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para profundizar en estos asuntos, le doy la bienvenida desde Madrid a Alana Mosseri. Ella es profesora de Relaciones Internacionales de la IE Universidad. Y desde York saludo a Pier Giuseppe Parisi. Él es vicedirector del Centro de Derechos Humanos Aplicados en la Universidad de York y profesor asistente del Departamento de Derecho. A ambos, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa. Señora Mosseri, me gustaría comenzar con usted. ¿Qué pasa ahora tras el voto del Senado en Estados Unidos? ¿Cómo quedan los poderes de Donald Trump a partir de ahora en relación a esta guerra en Irán? Y me interesa sobre todo saber su punto de vista. ¿Es legal esta guerra tras el voto en el Senado? Bueno, este voto del Senado simplemente ha sido de no usar sus poderes, ¿no? Ese voto no necesariamente legaliza esta guerra, pero no van a aplicar sus poderes desde el Senado contra Trump. También habrá otro voto en la Cámara de Representantes. Pero desde el principio, sí, desde la legalidad está bastante claro que en la Constitución estadounidense los poderes están compartidos como todas las democracias, entre la presidencia y el Congreso. Y la idea fue que no querían más reyes, porque los reyes en el pasado hacen guerras porque están enfadados o porque les da un capricho o por una represalia. Entonces, lo que querían es prevenir eso y tener un check, un control sobre el poder de un presidente para ir a una guerra, para que no sea un rey. Pero Trump ya está actuando completamente con un rey, entrando en una guerra sin el permiso del Congreso, que es la Cámara del Pueblo en los Estados Unidos, y también sin un plan, pero esa es otra parte. La primera parte es que, claro, que desde el punto de vista de ley en los Estados Unidos y internacional, es ilegal. Sé que es algo que parece a veces aburrido y poca gente importa, pero es eso que hace un país una democracia, y la calidad de democracia depende de seguir estas leyes y normas. Pero a ver si lo entiendo bien, porque entonces, ¿qué tanto impacto tiene este voto en el Senado? Es decir, ¿qué implica para el presidente Donald Nada. Trump, señora Mosseri? Implica realmente nada nuevo, porque tenemos un Congreso controlado, tanto la Cámara de Representantes como el Senado controlado por su partido, por los republicanos. Solamente un republicano, un senador, Rand Paul, ha votado en contra, ha votado, perdón, en favor, a favor de esta ley de poner un control sobre Trump. El resto no, y entonces esta ley no ha pasado. Y entonces, como siempre, los congresistas están dando todo el poder a Trump y al mismo vez quitando sus propios poderes que están ahí en la Constitución. Yo creo que es muy peligroso, como estamos entrando en las primarias, porque primarias y luego los midterms, porque dice, pero ¿por qué quiero votar el Congreso si no tiene poder? Desde luego los republicanos están mostrando que no quieren su poder, lo quieren dar todo a Trump. Los demócratas es otra historia, entonces los demócratas pueden usar eso bastante en contra de los republicanos, pero no cambia mucho porque hasta ahora Trump, desde se ha entrado por segunda vez en la Casa Blanca,
hace lo que le da la gana en cualquier momento porque se cree que es un rey del país y no un presidente. Y el problema es que el mismo Congreso no está usando el poder y el control que tiene. Claro, usted ha mencionado las elecciones a medio término y de eso vamos a hablar un poco más adelante porque por lo pronto me gustaría ver con usted, señor Parisi, a ver, una cosa es la política interna en Estados Unidos, en este caso el voto del Senado ayer y el apoyo o no que pueda tener puertas adentro Donald Trump, y por algo muy distinto es lo que sucede en el plano internacional. Y le pregunto a usted, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿es legal esta guerra, señor Parisi? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mire, desde mi perspectiva es bastante simple. En el derecho internacional hay una norma, una prohibición del uso de la fuerza para resolver, digamos, controversias internacionales contra la integridad territorial de un Estado, contra la independencia política de un Estado. Y es una prohibición bastante absoluta. Hay solamente dos excepciones en la Carta de las Naciones Unidas. Una es el derecho de autodefensa y la otra, digamos, es la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y pues ninguna de las dos, digamos, de las dos excepciones digamos, se pueden sustentar en este contexto. Entonces yo creo que realmente el conflicto, o mejor dicho, la guerra que se inició no tiene caracteres, digamos, de legalidad. A ver, el gobierno estadounidense ha intentado justificar eso con el recurso a al derecho de autodefensa anticipatorio, que es, digamos, un derecho bastante controvertido en el ordenamiento internacional. Además, digamos, hay condiciones muy estrictas para poderlo invocar. Y es muy difícil en el caso específico, digamos, en las circunstancias específicas, digamos, sustentar que estas condiciones se, sean presentes. Entonces, desde mi perspectiva, yo creo que el ataque configura, digamos, una agresión. Sí, usted mencionaba un punto importante, ese argumento que da la Casa Blanca de la defensa anticipada para justificar esta guerra. Señora Mosseri, aclárenos justamente eso, qué argumentos, porque entiendo también que han ido cambiando con el paso de los días. ¿Cuáles son los argumentos que ha dado la Casa Blanca para justificar esta guerra? Bueno, yo creo que primero Trump no piensa que tiene que justificar nada de sus acciones. Pero también es curioso, ¿no? Porque Marco Rubio salió, dijo que como Israel iba a atacar, los Estados Unidos tenía que hacer un ataque preventivo para proteger sus bases militares y eso por lo menos tenía un poco de sentido, ¿no? Es típico de Rubio. Trump ha dicho en la Casa Blanca, en la oficina oval, junto a Frederick Merz, que era su instinto, era lo que él pensaba, porque pensaba que las intenciones de los iraníes estaban mal. Entonces, como siempre, a lo mejor hay algunos asesores de Trump intentando poner un argumento un poco más robusto. Lo que sale de Trump es porque le da la gana, realmente. Y eso es justo porque nuestra constitución en los Estados Unidos está pensado para eso, que un presidente no puede actuar como un rey. Pero otra vez vemos que Trump ha entrado eso y además de no tener mucha justificación, no tiene un plan. Pero también parece que parte de su justificación también ha sido que se cree que el junio pasado, que fue una acción militar muy limitado y preparado, pasaban meses preparando esta acción en Irán, eso salió bien. Luego lo de Venezuela también, porque era también muy limitado.
salió bien. Entonces Trump piensa que, mira, tengo éxito con eso, porque no está teniendo mucho éxito en el país, domésticamente, no. Y entonces parece que también es parte de eso, que le ha dado mucha confianza, porque hay que recordar que es un presidente que cuando estuvo presentando en 2024 dijo que iba a ser el candidato y el presidente de la paz. Sí. Pues parece que no. Y esa es la cosa con Trump, es que dice una cosa, luego hace otro. Él lo hace muy difícil para los analistas porque normalmente tienes un político, una figura y sabes sus ideas, de dónde viene, cómo piensa, como distintos temas y sobre todo sobre la guerra. Hay unos que son más halcones y otros que no, pero con Trump es que nunca se sabe. Se dijo que no es halcón, pero y ha criticado mucho la guerra en Irak, pero eso parece mucho a esta guerra que sin justificación, sin datos, sin estudios y sin también una discusión entre sus asesores. Es que tiene ahora esta vez asesores que dicen que sí a todo lo que le da la gana y da Sí. igual, nadie está discutiendo entre ellos ni con él y la mayoría de los presidentes han querido tener eso porque claro, la decisión de empezar una guerra es la decisión más profunda que puede hacer un presidente o un primer ministro. Es algo profundamente importante. Estamos hablando de las vidas de tus ciudadanos y parece que Trump, bueno, ha decidido y ya está, que Sí. Netanyahu le ha convencido y se va. Sí, y para algunos esto es un error de cálculo. Usted mencionaba la guerra de junio del año pasado, la llamada guerra de los 12 días, que duró 12 días. Venezuela, lo mencionaba usted, fue un asunto de algunas horas en la madrugada en Caracas, pero esta guerra pues ya se ha prolongado y decía Pete Hegseth ayer que va a durar hasta 8 semanas. Mencionábamos entonces como argumentos la defensa anticipada. En algún momento también Trump argumentó que era para buscar un cambio de régimen en Irán. En otro momento se habló de detener el programa nuclear iraní. Señor Parisi, desde el punto de vista del derecho internacional, ¿son suficientes esos argumentos esgrimidos por la Casa Blanca para justificar un ataque como el que estamos viendo contra Irán, en el que incluso el líder supremo de ese país, el ayatolá Ali Khamenei, fue asesinado el pasado fin de semana? Eh, no, realmente no. Me gustaría retomar un punto que la profesora ya hizo, o sea, la confusión, digamos, que hay alrededor de las justificaciones que se ponen adelante con respecto, digamos, a esta operación militar. Por ejemplo, y la incoherencia, digamos, de algunas de estas justificaciones. Tomamos, por ejemplo, el argumento de tener, digamos, el programa nuclear de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el año pasado, en algún momento, la inteligencia estadounidense había dicho que, digamos, Irán estaba como a unos 3 años de tener una bomba nuclear. Y sucesivamente a eso, bombardearon algunos sitios iraní. Y una de las cosas que se dijeron, digamos, inmediatamente después fue que el programa nuclear iraní se había atrasado de varios años. Ahora, ¿cómo es posible que de repente, digamos, este argumento se vuelva algo tan, digamos, inminente, ¿no? Una amenaza tan inminente. En algún momento, digamos, el gobierno de Estados Unidos intentó justificar eso también, digamos, haciendo referencias a una amenaza generalizada contra los Estados Unidos. Y eso evidentemente no es suficiente, ¿no? Digamos, para justificar el uso del derecho de autodefensa anticipada. Es necesario que la amenaza tiene que ser inminente, tiene que ser básicamente el uso de la fuerza en el ejercicio de ese derecho, tiene que ser el único medio que se puede utilizar para, digamos, evitar la amenaza inminente. Es evidente que no hay, digamos, los argumentos que la administración estadounidense ha puesto adelante no, digamos, no cumplen con estos requisitos. Entonces, esa sería mi respuesta. Claro, incluso después de aquellos ataques que usted mencionaba del año pasado, Donald Trump decía
que el programa nuclear iraní había sido destruido completamente, algo que luego fue matizado por los servicios de inteligencia, pero justamente allí surge entonces la pregunta, si ya había sido destruido, ¿por qué se saca ahora como uno de los posibles argumentos? Una cosa, señora Mosseri, dentro de Estados Unidos hay también mucha oposición a esta guerra. De hecho, yo leí una encuesta citada por Reuters a principios de esta semana que decía que solo 27% de los estadounidenses respaldan las acciones contra Irán, es decir, 1 de 4 personas, y era una cifra que se repetía incluso cuando se consultaba a votantes republicanos. Pero no solamente hay oposición en las calles, sino también en la élite política. ¿Qué puede hacer la oposición? ¿Qué pueden hacer los demócratas en el Congreso para frenar o tratar de frenar los poderes de Trump en esta guerra? Me temo que es muy difícil, que no hay freno. Si el Congreso decide que no quieren utilizar sus poderes, entonces es muy difícil, ¿no? Entonces, lo que puede hacer los demócratas, hacer su argumento al país, a la ciudadanía. También otra encuesta en el New York Times dice que 59% de los americanos están en contra de esta acción militar, un poco más ligeramente hacia Trump. Y, y y nada, entonces es que hay mucha gente también que eran seguidores de Trump, que están enfadados porque Trump ha prometido America First, ¿no? El país primero. Y van a tener que gastar muchísimo dinero, que también no hay tantas municiones para esta guerra. Y entonces ya está causando problemas en los mercados, bueno, por todo el mundo. Pero siguen a sus votantes enfrentando los mismos problemas con precios muy altos. El precio del petróleo ya está subiendo también en todo el mundo, pero es un tema muy sensible en los Estados Unidos donde hay que conducir a trabajar, a hacer todo, porque no hay transporte público. Y entonces son cosas que, bueno, los votantes van a sentir las repercusiones de esta guerra y puede costar mucho en noviembre, porque es una cosa que tenemos una historia de que cuando estamos en una guerra favorece al presidente, pero en elecciones del presidente. Ahora mismo estamos hablando de elecciones de los congresistas, toda la Cámara de Representantes y 1/3 del Senado. Ellos van a pagar el precio, pero si los demócratas pueden volver a ganar, por lo menos a Cámara de Representantes, pueden hacer más acción contra Trump. No todo, pero un poco más control pueden coger. Y bueno, eso es hasta el final, bueno, hasta hace, bueno, tenemos un poco menos de 3 años que queda de Trump, pero mientras tanto hay pocas formas de controlar lo que hace un presidente en los Estados Unidos, que tras los años han ido dando más poder a los presidentes sin pensar qué pasa si tienes uno que no importa las normas ni las leyes. Y eso es lo que está pasando. Sí, entonces vemos que queda limitado entonces el poder de los demócratas en el Congreso para tratar de limitar las acciones del presidente, por lo que usted nos dice. Y señor Parisi, en el campo de la política internacional y del derecho internacional, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para entonces tratar de frenar esta escalada en Oriente Medio? Ujú. Bueno, digamos, primero me gustaría empezar por un punto general. Muchas veces nosotros, digamos, atribuimos unas supuestas responsabilidades al derecho internacional como si el derecho internacional fuera una entidad con algún tipo de gobernante, etcétera, pero no es así. El derecho internacional es lo que los estados hacen de ello, ¿no? Entonces, aclarado eso, lo más importante digamos, yo creo de alguna manera hacer de manera que el derecho internacional no, no resulte, digamos, dañado por estas acciones, es que los estados se opongan, que los estados saquen comunicados para condenar las acciones de Estados Unidos y de Israel. Ahora bien, hace algunos días creo que Francia, Alemania y Reino Unido salieron con un comunicado conjunto que fue muy tímido realmente y de alguna manera estaban pues como empujando a Irán para que se sentara a la mesa de negociaciones, pero
sin realmente condenar a las acciones de Estados Unidos y de Israel. Esto digamos, no condenar estas acciones de manera abierta abre las puertas para que la norma contra el uso de la fuerza se vaya debilitando con el tiempo. Lo vemos, por ejemplo, si miramos pues al asesinato del líder de Irán, Khamenei. Pues históricamente se ha ido, digamos, consolidando una norma en el derecho internacional, en la moralidad internacional también, contra el asesinado de jefes de Estado o de, digamos, em, de oficiales, ¿no? del Estado. Pero hemos visto cómo a partir del periodo sucesivo a los ataques de septiembre de 2001, o sea, hace ya 25 años, eh, esta norma se ha ido debilitando. ¿Y cómo se ha ido debilitando? Se ha ido debilitando porque cuando los estados han intentado, han usado, digamos, la técnica de los asesinatos de ese tipo, no ha habido una condena por parte de los otros estados. Pues aquí estamos exactamente en el mismo riesgo. Si los estados no se oponen, no toman una postura muy clara en contra de la operación, de la guerra, digamos, de Estados Unidos, del ataque de Estados Unidos contra Irán, hay el riesgo que la norma que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales vaya debilitándose con el tiempo y con los estados al final decidan usar la guerra como medio, digamos, normal para resolver sus controversias. Y eso sería muy dañino, no solamente, digamos, para los estados que ahora están subiendo esos ataques, pero en el futuro también sería contra los intereses de los Estados Unidos mismos. Claro. Pues bueno, creo que mucha gente pensará que si lo que queda es la condena de la comunidad internacional, pues queda muy poco, porque ya también sabemos que esas condenas en realidad son papeles mojados, ¿no? En muchos casos, si no en la mayoría. Quisiera terminar con una pregunta para cada uno. Me queda muy poco tiempo, entonces le pido rigurosidad, un minutito nada más para cada uno. Quisiera con usted, señora Mosseri, yo me pregunto cuánto de todo esto que está sucediendo podría ser el resultado exitosísimo del lobby, de la influencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, hablándole a la oreja bien bajito a Donald Trump para que tome acciones como estas. Brevemente, por favor. Sí, parece que Netanyahu ha tenido un papel muy clave en todo eso, que lleva desde, yo creo que diciembre, ¿no? Hablando con Trump, visitando a Trump. Sin duda, es algo que quería Netanyahu y como son muy amigos, eso es que como digo, Trump ha dicho eso desde su propio instinto y no quiere justificarlo nada más porque no cree que tiene que hacerlo, pero ha sido convencido por Netanyahu y también ha recibido muchas críticas, incluso de sus propios republicanos por eso. Y termino con usted, señor Parisi. Vemos nuevamente que esta guerra está generando fricciones entre Estados Unidos y Europa. ¿Cuál podría ser la estrategia de Trump en términos de su política internacional con estas nuevas tensiones que se generan entonces entre Washington y Bruselas? Pues evidentemente digamos, se están reconfigurando un poquito los ejes, digamos, de alianzas y de pronto yo no soy, digamos, no soy experto de política internacional, soy más experto de derecho internacional, pero pienso que de pronto Trump está utilizando, digamos, esas estrategias para, de alguna manera, para debilitar el orden internacional y sí, para, digamos, usar, y de hecho lo dijo en una entrevista, creo el año pasado, ¿no? Para usar su moral digamos, como medición de las acciones que él va emprendiendo. Y eso debilita mucho también la postura de la Unión Europea, que se ve como atrapada, ¿no? Digamos, mantener las relaciones con Estados Unidos por un lado, pues por razones económicas, geopolíticas, etcétera, pero al mismo tiempo mantener digamos, estos valores, defender esos valores del orden internacional. Pues bueno, quedan esas preguntas allí. ¿Es legal la guerra de Estados Unidos contra Irán? Nos dice la profesora Mosseri que no, desde el punto de vista del derecho internacional,
tampoco. Me quedo con una frase suya, profesor Parisi, que el derecho internacional es lo que los estados hacen de ello. Y caramba, ya sabemos lo que están haciendo varios estados con el derecho internacional en esta época. Alana Mosseri, profesora de Relaciones Internacionales en la IE University de Madrid. Y desde York, Pier Giuseppe Parisi, vicedirector del Centro de Derechos Humanos Aplicados de la Universidad de York. A ambos, muchísimas gracias por su tiempo, por su análisis, y a todos ustedes que nos han seguido, gracias como siempre por su confianza.